¿Me confirma por favor si están viendo mi escritorio? Gracias, Julián. Entonces continuamos. Entonces tengo abierto una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué nos indica la descripción del taller? Que debemos crear 4 hojas. Entonces, vamos al botón para adicionar nuevas hojas, hacemos clic sobre él y tenemos 4 hojas. Podemos hacer clic derecho sobre cada una de las hojas y podemos acceder a diferentes propiedades, como por ejemplo cambiar el nombre, o simplemente hacemos doble clic sobre la hoja, el nombre de la hoja, y le asignamos el nombre, por ejemplo en este caso que sea clientes, la segunda que sea por ejemplo productos, la tercera que sea vendedores, y la cuarta la vamos a asignar para la factura. Ok. ¿Qué nos indica? Nos indica que debemos insertar información en el encabezado de las hojas. Entonces, para no hacerlo hoja por hoja, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en un solo proceso el insertar esas características del encabezado para 3, en este caso 3 de las hojas. Entonces, manteniendo la tecla control presionada, vamos a hacer clic sobre las hojas que queremos seleccionar y vamos a insertar los elementos al encabezado. Vamos a la pestaña insertar y luego en texto accedemos a la opción que dice encabezado y pie de página. Cuando hacemos esto, entonces nos aparecen las opciones aquí en la parte superior para insertar los elementos y se nos habilita una pestaña contextual de herramientas para el encabezado y pie de página. En el grupo elementos del encabezado y pie de página podemos incluir el número de la página, la fecha actual, la hora actual, el nombre del archivo, el nombre de las hojas, la imagen, en fin. Entonces en este caso voy a insertar una imagen que por allí ya tengo lista. Voy a la opción imagen. La podemos insertar desde internet también, pero lo voy a hacer en este caso desde mi computador. Voy a examinar, busco la carpeta donde tengo la imagen lista, selecciono la imagen y luego hago clic en insertar. Ok, y hacemos clic en cualquier parte de la hoja, en cualquier celda, y ya se nos visualiza la imagen en el encabezado. Al hacer clic sobre la imagen, volvemos a tener acceso a estos elementos y voy, por ejemplo, a darle formato a la imagen. Supongamos que la imagen está demasiado grande o demasiado pequeña, entonces podemos darle formato a la imagen y aumentar o disminuir su tamaño. Podemos entonces, por ejemplo, disminuir el alto un poquito y aceptar. Podemos incluir otros elementos al encabezado, por ejemplo, entonces el nombre de la empresa y datos como la dirección y el teléfono. Y también podemos incluir otros elementos como el nombre de la hoja, por ejemplo, o el número de la página podría ser también. Listo. Vamos a ir a la pestaña de diseño de página o disposición de página y en configurar página vamos a la opción de márgenes y vamos a márgenes personalizadas y podemos allí aumentar la margen superior, la margen izquierda, la margen derecha. Podemos centrar horizontalmente su contenido. Aceptar. Entonces tenemos aquí esta información ya. Y para desagrupar estas 3 hojas hacemos clic derecho y vamos a la opción que dice desagrupar hojas.
o bien podríamos haber hecho doble clic en cualquiera de ellas para ya no tener seleccionadas las tres al mismo tiempo. Y observamos que tanto en vendedores como en productos y como en clientes ya tenemos los elementos en el encabezado. Ahora, ¿qué pasa? Vamos entonces a incluir la información respectiva en cada una de estas hojas. Entonces, en la hoja clientes vamos a ingresar entonces las cédulas, nombre, apellido del cliente, dirección, teléfono y correo. Y vamos a ingresar 10 registros con esa información. Entonces vamos a ingresar esa información, se queda al criterio de ustedes. Ok. Si observamos, por ejemplo, en el caso del correo, observamos que la información se pasa a la siguiente celda, ¿cierto? Es porque el tamaño de esta celda está muy pequeña para su contenido. Entonces lo que hacemos es ajustarla, ubicamos el cursor en la línea divisoria entre la columna F y G, damos doble clic y aumentamos el tamaño. Y así vamos a hacer con los 10 registros restantes. Vamos a seleccionar estos y vamos a aplicarle, por ejemplo, vamos a la pestaña inicio y vamos a aplicarle unos bordes. Podemos seleccionar los rótulos de cada columna y aplicarles un fondo de relleno. Podemos aplicarle negrilla, podemos dejarlo centrado y en fin podemos aplicar diversos estilos a los contenidos de esta celda. Lo mismo vamos a hacer en la hoja productos. Entonces en la hoja productos podemos incluir entonces lo que es los códigos, descripción y el precio. Aplicamos el mismo procedimiento. Y vamos a ingresar la información. Vamos a acabar de ingresar esa información. Vamos a la hoja vendedores y en la hoja vendedores entonces dan las cédulas, van los nombres, apellidos y valor de ventas de cada vendedor. Listo. Entonces ya tenemos como los formatos para poder ingresar la demás información en cada una de las hojas. Entonces voy a mostrarles un archivo que ya tengo un poquito más adelantadito y es donde ya tengo la información respectiva de los clientes, de los vendedores y de los productos. Entonces vamos a crear una nueva hoja y allí vamos a crear el formato de la factura. Ok. Y entonces en el formato de la factura podemos nosotros seleccionar determinadas celdas y aplicar un borde
pero que sea solamente los bordes externos. Vamos a insertar el logo de la empresa, entonces vamos a insertar ilustraciones, imágenes, seleccionamos la imagen, insertar, y con el mouse la podemos, haciendo clic sostenido, la podemos mover a cualquier parte de la hoja. Vamos a ingresar entonces la información de la empresa. El teléfono de la empresa, el correo, dirección. Vamos a tener entonces una fecha y un número de factura. Ok. Para darle, podemos darle como una línea divisoria. Entonces seleccionamos las celdas y podemos ir a colocarle, por ejemplo, un borde. Entonces vamos a más bordes y allí vamos a seleccionar un tipo de línea, vamos a cambiarle el color y vamos a seleccionar qué tipo de borde es, si es un borde superior o un borde inferior, y aceptar. Listo. Entonces luego vienen los campos para la información de los clientes. Entonces viene lo que es el NIP o documento cédula. Para el nombre del cliente, la dirección, el email, y sobre el vendedor, el nombre del vendedor y el código del vendedor. Listo. Ahora vamos a centrarnos en el detalle de la factura. Los campos, por ejemplo, entonces el código de los productos, descripción de los productos, la cantidad, el precio y total por producto. Vamos a seleccionar estas tres celdas de la descripción y vamos en la pestaña inicio a combinar y centrar. Ok. Vamos a seleccionarlas y vamos a aplicarles un relleno que vaya de acuerdo a nuestro logo, por ejemplo un grisecito, y vamos a aplicarle los bordes. Listo. Entonces, y por acá vamos a incluir lo que son el subtotal, el IVA, descuento y total a pagar. Listo. Entonces vamos a seleccionar estas celdas de la descripción, vamos a combinar y centrar, y luego vamos a copiar ese formato, hacemos clic en esa celda, y en la parte inferior nos ubicamos el mouse y cuando tome el símbolo de más, simplemente lo que hacemos es arrastrarlo hacia abajo y copiamos el formato. Ok. Entonces vamos a seleccionar estas celdas con la tecla control sostenida y vamos a ir seleccionándolas. Y vamos a ir a los bordes, más bordes, y vamos a aplicarle entonces que sea
de contorno y aceptar. Listo. Y aquí sí vamos a aplicar todos los bordes. Vamos a eliminar esta. Todos los bordes. Listo. Y estas celdas las podemos tal vez combinar, y aquí vamos a colocarle tal vez, por ejemplo, las observaciones. Listo. Esto lo podemos dejar en negrita, estos títulos, esto también. Y ya tenemos aquí entonces un formato muy sencillo y básico de los elementos que debe tener nuestro documento, nuestro formato de la factura. Hasta aquí viene lo que es el primer taller, con la información de los clientes, los vendedores, los productos y la factura. Esta factura la vamos a dejar así, solamente el formato, porque ya en la unidad 2 vamos a automatizarla utilizando fórmulas y funciones. Ahora, ¿qué pasa? Vamos entonces a imprimir, vamos con el comando Control P y observamos que no sale completa nuestra factura, ¿cierto? Solamente sale hasta la columna que es el precio. Estas líneas punteadas, nos indican que aquí hay una hoja, y a partir de eso ya viene otra hoja, y así sucesivamente. Entonces vamos a seleccionar todo el formato de la factura y vamos a ir al diseño de página. En el grupo configurar página está el comando área de impresión y vamos a hacer clic en la opción que dice establecer área de impresión, y luego en ajustar área de impresión en el ancho vamos a seleccionarlo una página. ¿Listo? Y ya ahí nos queda configurada el área de impresión de este formato. Si vamos nuevamente con Control P o a través de archivo e imprimir, entonces ya observamos que nos salen todas las columnas en la misma hoja, todo el contenido de la factura. Listo, entonces vamos a archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta donde deseamos guardar el ejercicio. Entonces les pueden asignar como nombre el nombre de ustedes, o simplemente van a indicar que sea taller 1, el tipo de archivo, un libro de Excel, y guardar. Ya tenemos guardado entonces el archivo. Entonces lo que hacemos es que cerramos ese archivo y lo vamos a enviar por medio de la plataforma. ¿Cómo lo enviamos por medio de la plataforma? Aunque yo ya les compartí un instructivo de cómo enviar las actividades por medio de la plataforma, quiero hacer aquí el ejemplo. Entonces supongamos que van a enviar el del taller de la unidad 1. Entonces van a la opción actividad 1, bajan hasta que encuentren el enlace para enviar la actividad, el enlace que dice taller, la interfaz de Excel 2016. Hacen clic allí y luego bajan un poco y está la opción examinar mi equipo. Hacen clic allí y van a buscar el archivo del taller que ustedes desarrollaron. Seleccionan el archivo y luego clic en abrir. Entonces aquí ya les aparece el archivo que ustedes van a adjuntar,
y luego simplemente hacen clic en el botón enviar y luego en el botón aceptar. Una vez hacen eso, entonces es importante que ustedes verifiquen en mis calificaciones si realmente les aparece el archivo como enviado, aunque ahora la plataforma les está enviando un correo. Tan pronto ustedes envían una actividad, ese correo indica el nombre del archivo que ustedes adjuntaron, pero de todas maneras yo siempre les recomiendo estar muy atentos a la opción mis calificaciones y estar atentos a la calificación dada, porque hay veces que envían las actividades y dejan de ingresar a la plataforma o se despreocupan y resulta que el archivo no fue enviado o enviaron un archivo que no correspondía al taller o simplemente enviaron incorrecta la actividad. Entonces es importante por esto estar pendientes. En este caso yo voy a cancelar pues porque yo no tengo perfil de aprendiz para poder enviar las actividades. Bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Es el momento o el espacio para que ustedes manifiesten sus dudas en caso de haberlas. Pueden hacer uso del micrófono, para ello entonces levantan la manito y yo les doy paso al micrófono o simplemente a través del chat me van indicando sus inquietudes. Bueno, Mauricio no tiene dudas, Ayer tampoco, Carlos tampoco, y por acá Camilo me indica, el taller se entrega máximo hasta el 17. Camilo, muy buena la pregunta. La unidad 1 la finalizamos el 17 y lo ideal es que ustedes cumplan con las actividades en los periodos de tiempo establecidos. Si por alguna circunstancia ustedes no pudieron cumplir con alguna actividad a esa fecha, no se preocupen, los enlaces siguen disponibles. Yo les recomiendo siempre hacerlo dentro de las fechas establecidas. Y si quieren aún pueden adelantar las actividades de las otras unidades, pero digamos cumpliendo con cada unidad. Si ya cumplieron con la primera unidad, pasen a la segunda. Si ya cumplieron y aprobaron las de la segunda, pasen a la tercera y así sucesivamente. Los enlaces siguen disponibles y yo los invito a cumplir con todas las actividades dentro de las fechas para que ustedes sean los alumnos destacados. Cuando se finaliza cada unidad se publica un listado de los aprendices destacados en cada una de las unidades, es decir, los que han aprobado todas las actividades y por lo tanto cada resultado de aprendizaje. Bueno, Laura pregunta, buenas tardes, profe, para la actividad debemos inventar una empresa o se puede con una ya establecida. Y si tenemos dudas podemos comunicarnos por email con usted esta semana. Laura, pues la descripción del taller les da un nombre de una empresa. Si ustedes desean utilizar el nombre de otra empresa y que no sean productos lácteos sino otro tipo de productos, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma en el foro de dudas, me pueden contactar por el WhatsApp, me pueden contactar por el correo, me pueden contactar por la mensajería interna. Mauricio indica, como apenas estoy descargando la información, me recuerda hasta cuándo tenemos plazo para entregar. La primera unidad finaliza el 17 de septiembre.
Sandra pregunta que si este video lo puede volver a ver. Sí, señora, esta conferencia queda grabada y será compartida para que ustedes la puedan ver. Entonces, Camilo, ya te doy paso al micrófono. Un momento, por favor. Camilo, ya tienes el micrófono habilitado. Camilo, ya tienes el micrófono habilitado. Bueno, Camilo nos dejó la duda aquí a través del chat y dice, ¿hacemos tal cual como está la guía de la actividad? Camilo, en la descripción del taller es muy claro en qué es lo que deben hacer. Aquí en la conferencia les acabé de explicar un ejemplo de cómo desarrollar el taller. Entonces, en la descripción de la actividad les indica desde el nombre de la empresa en adelante. Deben crear 4 hojas, en cada una de las hojas organizar la información respectiva que se les solicita y crear un formato de una factura. Hasta ahí va, deben insertar elementos en el encabezado, configurar las hojas para imprimirlas y que quede toda la información, aplicar formatos numéricos o formato moneda a los valores de las ventas o a los precios de los productos. Tranquilo, Camilo, no te preocupes. Camilo dice que acaba de ingresar, que no tiene micrófono, no te preocupes. Entonces, por medio de la grabación de la conferencia vas a poder ver el ejemplo y si tienes alguna duda me puedes contactar, no hay ningún problema. Entonces puedes bajar la manito, Camilo. Gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas, pasamos a concluir la sesión del día de hoy. En primer lugar, quiero recordarles que las actividades se reciben solamente por medio de la plataforma, no por el correo ni por ningún otro medio. Recordarles también que la primera unidad va hasta el 17 de septiembre y que lo ideal es cumplir dentro de las fechas con las actividades, que si no lo pueden hacer, los enlaces siguen disponibles. Estar muy atentos a la opción de los anuncios, a la mensajería interna, a la opción de mis calificaciones para que ustedes vayan verificando su proceso de acuerdo a cómo van cumpliendo con cada una de las actividades. Que si tienen alguna duda me pueden contactar a través de los diferentes medios que tenemos para ello. Y en esta primera unidad entonces ustedes van a dedicarse a estudiar lo relacionado con las diferentes herramientas que tenemos en la interfaz del programa. Van a poder aplicarle formatos a la información, van a poder aplicar ciertas funciones también, van a poder eliminar, ocultar o adicionar filas o columnas, van a poder trabajar formatos, elementos para rellenar, para aplicar bordes, para organizar la información, van a poder organizar la información a través de diferentes hojas en un mismo libro. Y ya en la segunda unidad los espero a la segunda conferencia que será el 18 de septiembre. El 18 de septiembre vamos a automatizar el formato de la factura por medio de fórmulas y funciones. Les agradezco mucho la asistencia el día de hoy a la conferencia. Recuerden que la grabación va a quedar compartida en la opción sesiones en línea, carpeta grabaciones conferencias web. Tan pronto esté la grabación disponible, les comunicaré por correo y también les voy a compartir el enlace para que ustedes la puedan ver. Les deseo un feliz fin de semana. Y les agradezco entonces salir de la conferencia para que se genere la grabación lo antes posible. A través del comando Control Q o a través de la opción Archivo encuentran la opción para salir. Muchas gracias y una buena tarde para todos.
da más facilidad para que el usuario se adapte a ella. Miremos ahora algunos elementos de la interfaz. Con el número 1 tenemos identificado la barra de título. Cuando abrimos una hoja de cálculo y no la hemos grabado, por defecto le da o le asigna un nombre, en este caso libro 1. Cuando ya hemos grabado el archivo, entonces aquí en la barra de título va a aparecer el nombre del archivo como tal. A través de el número 2 tenemos identificado las barras de acceso rápido. A través de ella podemos incluir otros comandos, podemos grabar, podemos hacer y rehacer comandos. Con el número 3 tenemos la cinta de opciones. Esta cinta de opciones agrupa los comandos, ¿cierto?, de acuerdo a sus funcionalidades. Con el número 4 tenemos las barras para maximizar, para minimizar o para cerrar el programa. Con el número 5 identificamos las herramientas para compartir documentos en la web. Con el número 6 logramos identificar el cuadro de nombre. El cuadro de nombre es útil para crear o asignar nombre a rangos, también para identificar en qué parte o en qué celda de la hoja está ubicado el cursor. Con el número 7, ubicamos lo referente a la barra de fórmulas. Con el número 8 podemos identificar una herramienta para ocultar todo lo referente a los comandos, a esta zona de comandos. Con el número 9 identificamos las columnas. Con el número 10 identificamos las filas. Con el 11 identificamos una celda determinada. La celda es la intersección entre una fila y una columna. Con el número 12 identificamos el botón para adicionar o para crear nuevas hojas. Con el número 13 identificamos el botón que nos indica si se está o no grabando una macro y para poderla parar la grabación también. Con el número 14 identificamos una barra de desplazamiento horizontal y una barra de desplazamiento vertical. Con el número 15 identificamos las herramientas para las vistas. Y con el número 16 identificamos la barra del zoom para alejar o para acercar la visibilidad de los elementos que tengamos en la hoja. Bueno, pasemos ahora a ver cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, aunque ya cuando les explicaba el menú de la plataforma, el cronograma, ya les indicaba. Tenemos un foro temático, entonces en ese foro temático se les plantea un interrogante. Ustedes deben ingresar y dar respuesta a ese interrogante, en este caso, de qué manera esta herramienta ofimática, es decir, de qué manera Excel facilita su trabajo y le permite desarrollar nuevas habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Las recomendaciones son, entonces, realizar su participación desde la perspectiva personal, es decir, a partir de la experiencia que ustedes tienen en el manejo del programa. De pronto alguien dirá, no, yo no tengo experiencia en el manejo del programa, entonces no participo o no coloco nada. No, de eso no se trata. Entonces la idea es que ustedes consulten el material, los videos de apoyo, el material complementario, o recurran a internet para hacer una consulta y ustedes tengan argumentos con qué participar en el foro. Eso sí, les recomiendo muy buena ortografía. Cuando nos refiramos a la participación de otro compañero, hacerlo con mucho respeto, dentro de las normas de convivencia. Otra actividad es la actividad interactiva. Esta actividad interactiva, tanto el foro como la actividad interactiva se desarrollan directamente desde la plataforma. En la actividad interactiva ustedes van a ir seleccionando unas respuestas de acuerdo a las preguntas que se les vayan realizando. Para realizar esta actividad interactiva es importante activar las ventanas emergentes en el navegador y
una vez finalizada la actividad interactiva, hacer clic en el botón para enviar los resultados. De lo contrario, la actividad va a quedar en proceso, o sea, no finalizada. Está configurada para ser presentada varias veces esa actividad interactiva también. Ahora pasamos al taller. Este taller ustedes lo realizan en sus equipos en formato Excel, y una vez finalizado que tengan completico el taller, entonces ingresan a la plataforma y envían el archivo por medio de la plataforma a través de la opción Actividad 1, Taller, la interfaz de Excel 2016. ¿En qué consiste? Usted ha ingresado a la empresa LPG, la cual comercia productos lácteos para apoyar el área de ventas. La primera labor que le han encomendado es utilizar el programa para almacenar información relacionada con las ventas de los productos y elaborar un formato de una factura. Para ello, ¿qué se debe hacer? Primero, crear un libro en Excel con 4 hojas. Entonces, en una hoja van a organizar la información de los clientes. En otra hoja van a organizar la información de los productos. En otra hoja van a organizar la información de los vendedores. Y en otra hoja van a diseñar el formato de una factura con los campos básicos de una factura. Entonces son 4 hojas en un solo libro. En cada una de las hojas, en el caso de la hoja clientes, producto y vendedores, van a ingresar 10 registros. En la hoja clientes, la primera columna van a ser para las cédulas. En la hoja productos, la primera columna va a ser para los códigos. Y en la hoja vendedores, la primera columna va a ser para las cédulas también. Entonces, en la hoja clientes van a colocar información de 10 clientes, sus cédulas, nombre, apellido, teléfono, dirección y correo. En la hoja producto van a ingresar la información de 10 productos, los códigos, nombres o descripción de los productos y los valores o precios unitarios de cada producto. En la hoja vendedores van a ingresar información sobre 10 vendedores, sus cédulas, nombres, apellidos y el valor en ventas, del valor de las ventas por cada vendedor. En la hoja factura van a diseñar un formato de una factura. En cada una de las hojas van a colocar un encabezado, y en ese encabezado van a colocar la información de la empresa y una imagen que identifique la empresa. Y van a configurar las páginas o las hojas para imprimir. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo sobre ese taller, aunque yo ya les compartí por correo y en plataforma un ejemplo básico para desarrollar el taller. Entonces tenemos, voy a compartirles escritorio nuevamente. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi escritorio? Gracias, Julián. Entonces, continuamos. Entonces, tengo abierto una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué nos indica la descripción del taller? Que debemos crear 4 hojas. Entonces, vamos al botón para adicionar nuevas hojas, hacemos clic sobre él, y tenemos 4 hojas. Podemos hacer clic derecho sobre cada una de las hojas y podemos acceder a diferentes propiedades, como por ejemplo cambiar el nombre, o simplemente hacemos doble clic sobre la hoja, el nombre de la hoja, y le asignamos el nombre, por ejemplo en este caso que sea clientes, la segunda que sea por ejemplo productos, la tercera que sea vendedores, y la cuarta la vamos a asignar para la factura. Ok. ¿Qué nos indica? Nos indica que debemos insertar información en el encabezado de las hojas. Entonces, para no hacerlo hoja por hoja, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en un solo proceso el insertar esas características del encabezado para 3. En este caso 3 de las hojas. Entonces, manteniendo la tecla control presionada, vamos a hacer clic sobre las hojas que queremos seleccionar y vamos a insertar los elementos al encabezado. Vamos a la pestaña insertar
y luego en texto accedemos a la opción que dice encabezado y pie de página. Cuando hacemos esto, entonces nos aparecen las opciones aquí en la parte superior para insertar los elementos y se nos habilita una pestaña contextual de herramientas para el encabezado y pie de página. En el grupo elementos del encabezado y pie de página podemos incluir el número de la página, la fecha actual, la hora actual, el nombre del archivo, el nombre de las hojas, la imagen, en fin. Entonces en este caso voy a insertar una imagen que por allí ya tengo lista. Voy a la opción imagen. La podemos insertar desde internet también, pero lo voy a hacer en este caso desde mi computador. Voy a examinar, busco la carpeta donde tengo la imagen lista. Selecciono la imagen y luego hago clic en insertar. Ok, y hacemos clic en cualquier parte de la hoja, en cualquier celda, y ya se nos visualiza la imagen en el encabezado. Al hacer clic sobre la imagen, volvemos a tener acceso a estos elementos y voy, por ejemplo, a darle formato a la imagen. Supongamos que la imagen está demasiado grande o demasiado pequeña, entonces podemos darle formato a la imagen y aumentar o disminuir su tamaño. Podemos entonces, por ejemplo, disminuir el alto un poquito y aceptar. Podemos incluir otros elementos al encabezado, por ejemplo, entonces el nombre de la empresa y datos como la dirección y el teléfono. Y también podemos incluir otros elementos como el nombre de la hoja, por ejemplo, o el número de la página podría ser también. Listo. Vamos a ir a la pestaña de diseño de página o disposición de página y en configurar página vamos a la opción de márgenes y vamos a márgenes personalizadas y podemos allí aumentar la margen superior, la margen izquierda, la margen derecha. Podemos centrar horizontalmente su contenido. Aceptar. Entonces tenemos aquí esta información ya. Y para desagrupar estas tres hojas hacemos clic derecho y vamos a la opción que dice desagrupar hojas. O bien podríamos haber hecho doble clic en cualquiera de ellas para ya no tener seleccionadas las tres al mismo tiempo. Y observamos que tanto en vendedores como en productos y como en clientes ya tenemos los elementos en el encabezado. Ahora, ¿qué pasa? Vamos entonces a incluir la información respectiva en cada una de estas hojas. Entonces, en la hoja cliente vamos a ingresar entonces las cédulas, nombre, apellido del cliente, dirección, teléfono y correo. Y vamos a ingresar 10 registros con esa información. Entonces vamos a ingresar esa información, se queda al criterio de ustedes. Ok. Si observamos, por ejemplo, en el caso del correo, observamos que la información se pasa a la siguiente celda, ¿cierto? Es porque el tamaño de esta celda está muy pequeña para su contenido. Entonces lo que hacemos es ajustarla, ubicamos el cursor en la línea divisoria entre la columna F y G, damos doble clic y aumentamos el tamaño. Y así vamos a hacer con los 10 registros restantes. Vamos a seleccionar estos y vamos a aplicarle, por ejemplo, vamos a la pestaña inicio y vamos a aplicarle unos bordes.
podemos seleccionar los rótulos de cada columna y aplicarles un fondo de relleno. Podemos aplicarle negrilla, podemos dejarlo centrado, y en fin podemos aplicar diversos estilos a los contenidos de esta celda. Lo mismo vamos a hacer en la hoja productos. Entonces en la hoja productos podemos incluir entonces lo que es los códigos, descripción y el precio. Aplicamos el mismo procedimiento y vamos a ingresar la información. Vamos a acabar de ingresar esa información. Vamos a la hoja vendedores, y en la hoja vendedores entonces van las cédulas, van los nombres, apellidos y valor de ventas de cada vendedor. Listo. Entonces ya tenemos como los formatos para poder ingresar la demás información en cada una de las hojas. Entonces voy a mostrarles un archivo que ya tengo un poquito más adelantadito, y es donde ya tengo la información respectiva de los clientes, de los vendedores y de los productos. Entonces vamos a crear una nueva hoja y allí vamos a crear el formato de la factura. Ok, y entonces en el formato de la factura podemos nosotros seleccionar determinadas celdas y aplicar un borde, pero que sea solamente los bordes externos. Vamos a insertar el logo de la empresa. Entonces vamos a insertar ilustraciones, imágenes, seleccionamos la imagen, insertar, y con el mouse la podemos, haciendo clic sostenido, la podemos mover a cualquier parte de la hoja. Vamos a ingresar entonces la información de la empresa. El teléfono de la empresa, el correo, dirección. Vamos a tener entonces una fecha y un número de factura. Ok, para darle, podemos darle como una línea divisoria. Entonces seleccionamos las celdas y podemos ir a colocarle, por ejemplo, un borde. Entonces vamos a más bordes y allí vamos a seleccionar un tipo de línea, vamos a cambiarle el color y vamos a seleccionar qué tipo de borde es, si es un borde superior o un borde inferior, y aceptar. Listo. Entonces luego vienen los campos para la información de los clientes. Entonces viene lo que es el NIP,
o documento cédula. Para el nombre del cliente, la dirección, el email, teléfono. Y sobre el vendedor, el nombre del vendedor y el código del vendedor. Listo. Ahora vamos a centrarnos en el detalle de la factura. Los campos, por ejemplo, entonces, el código de los productos, descripción de los productos, la cantidad, el precio y total por producto. Vamos a seleccionar estas tres celdas de la descripción y vamos en la pestaña inicio a combinar y centrar. Ok. Vamos a seleccionarlas y vamos a aplicarles un relleno que vaya de acuerdo a nuestro logo, por ejemplo un grisecito, y vamos a aplicarle los bordes. Listo. Entonces, y por acá vamos a incluir lo que son el subtotal, el IVA, descuento y total a pagar. Listo. Entonces vamos a seleccionar estas celdas de la descripción, vamos a combinar y centrar, y luego vamos a copiar ese formato, hacemos clic en esa celda, en la parte inferior nos ubicamos el mouse y cuando tome el símbolo del más, simplemente lo que hacemos es arrastrarlo hacia abajo y copiamos el formato. Ok, entonces vamos a seleccionar estas celdas con la tecla control sostenida y vamos a ir seleccionándolas. Y vamos a ir a los bordes, más bordes, y vamos a aplicarle entonces que sea de contorno y aceptar. Listo. Y aquí sí vamos a aplicar todos los bordes. Vamos a eliminar esta. Todos los bordes. Listo. Y estas celdas las podemos tal vez combinar y aquí vamos a colocarle tal vez, por ejemplo, las observaciones. Esto lo podemos dejar en negrita, estos títulos, esto también. Y ya tenemos aquí entonces un formato muy sencillo y básico de los elementos que debe tener nuestro documento, nuestro formato de la factura. Hasta aquí viene lo que es el primer taller, con la información de los clientes, los vendedores, los productos y la factura. Esta factura la vamos a dejar así, solamente el formato, porque ya en la unidad 2 vamos a automatizarla utilizando fórmulas y funciones. Ahora, ¿qué pasa? Vamos entonces a imprimir, vamos con el comando Control P
y observamos que no sale completa nuestra factura, ¿cierto? Solamente sale hasta la columna que es el precio. Y estas líneas punteadas, perdón, nos indican que aquí hay una hoja y a partir de eso ya viene otra hoja y así sucesivamente. Entonces vamos a seleccionar todo el formato de la factura y vamos a ir al diseño de página. En el grupo configurar página está el comando área de impresión y vamos a hacer clic en la opción que dice establecer área de impresión. Y luego en ajustar área de impresión en el ancho vamos a seleccionarlo una página. ¿Listo? Y ya ahí nos queda configurada el área de impresión de este formato. Si vamos nuevamente con control P o a través de archivo e imprimir, entonces ya observamos que nos salen todas las columnas en la misma hoja, todo el contenido de la factura. Listo, entonces vamos a archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta donde deseamos guardar el ejercicio, entonces les pueden asignar como nombre el nombre de ustedes o simplemente van a indicar que sea taller 1, el tipo de archivo, un libro de Excel y guardar. Ya tenemos guardado entonces el archivo, entonces lo que hacemos es que cerramos ese archivo y lo vamos a enviar por medio de la plataforma. ¿Cómo lo enviamos por medio de la plataforma? Aunque yo ya les compartí un instructivo de cómo enviar las actividades por medio de la plataforma, quiero hacer aquí el ejemplo. Entonces supongamos que van a enviar el del taller de la unidad 1. Entonces van a la opción actividad 1, bajan hasta que encuentren el enlace para enviar la actividad, el enlace que dice taller, la interfaz de Excel 2016. Hacen clic allí y luego bajan un poco y está la opción examinar mi equipo. Hacen clic allí y van a buscar el archivo del taller que ustedes desarrollaron. Seleccionan el archivo y luego clic en abrir. Pues aquí ya les aparece el archivo que ustedes van a adjuntar y luego simplemente hacen clic en el botón enviar y luego en el botón aceptar. Una vez hacen eso, entonces es importante que ustedes verifiquen en mis calificaciones si realmente les aparece el archivo como enviado, aunque ahora la plataforma les está enviando un correo. Tan pronto ustedes envían una actividad, ese correo indica el nombre del archivo que ustedes adjuntaron, pero de todas maneras yo siempre les recomiendo estar muy atentos a la opción mis calificaciones y estar atentos a la calificación dada, porque hay veces que envían las actividades y dejan de ingresar a la plataforma o se despreocupan y resulta que el archivo no fue enviado o enviaron un archivo que no correspondía al taller o simplemente enviaron incorrecta la actividad. Entonces es importante por esto estar pendientes. En este caso yo voy a cancelar pues porque yo no tengo perfil de aprendiz para poder enviar las actividades. Bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Es el momento o el espacio para que ustedes manifiesten sus dudas en caso de haberlas. Pueden hacer uso del micrófono, para ello entonces levantan la manito y yo les doy paso al micrófono o simplemente a través del chat me van indicando sus inquietudes.
Bueno, Mauricio no tiene dudas, Ayer tampoco, Carlos tampoco, y por acá Camilo me indica, el taller se entrega máximo hasta el 17. Camilo, muy buena la pregunta. La unidad 1 la finalizamos el 17 y lo ideal es que ustedes cumplan con las actividades en los periodos de tiempo establecidos. Si por alguna circunstancia ustedes no pudieron cumplir con alguna actividad a esa fecha, no se preocupen, los enlaces siguen disponibles. Yo les recomiendo siempre hacerlo dentro de las fechas establecidas. Y si quieren aún pueden adelantar las actividades de las otras unidades, pero digamos cumpliendo con cada unidad. Si ya cumplieron con la primera unidad, pasen a la segunda. Si ya cumplieron y aprobaron las de la segunda, pasen a la tercera y así sucesivamente. Los enlaces siguen disponibles y yo los invito a cumplir con todas las actividades dentro de las fechas para que ustedes sean los alumnos destacados. Cuando se finaliza cada unidad se publica un listado de los aprendices destacados en cada una de las unidades, es decir, los que han aprobado todas las actividades y por lo tanto cada resultado de aprendizaje. Bueno, Laura pregunta, buenas tardes, profe, ¿para la actividad debemos inventar una empresa o se puede con una ya establecida? Y si tenemos dudas podemos comunicarnos por email con usted esta semana. Laura, pues la descripción del taller les da un nombre de una empresa. Si ustedes desean utilizar el nombre de otra empresa y que no sean productos lácteos sino otro tipo de productos, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma en el foro de dudas, me pueden contactar por el WhatsApp, me pueden contactar por el correo, me pueden contactar por la mensajería interna. Mauricio indica, como apenas estoy descargando la información, me recuerda hasta cuándo tenemos plazo para entregar. La primera unidad finaliza el 17 de septiembre. Sandra pregunta que si este video lo puede volver a ver. Sí, señora, esta conferencia queda grabada y será compartida para que ustedes la puedan ver. Entonces, Camilo, ya te doy paso al micrófono. Un momento, por favor. Camilo, ya tienes el micrófono habilitado. Camilo, ¿ya tienes el micrófono habilitado? Bueno, Camilo nos dejó la duda aquí a través del chat y dice, ¿hacemos tal cual como está la guía de la actividad? Camilo, en la descripción del taller es muy claro en qué es lo que deben hacer. Aquí en la conferencia les acabé de explicar un ejemplo de cómo desarrollar el taller. Entonces, la descripción de la actividad les indica desde el nombre de la empresa en adelante. Deben crear 4 hojas, en cada una de las hojas organizar la información respectiva que se les solicita y crear un formato de una factura. Hasta ahí va, deben insertar elementos en el encabezado, configurar las hojas para imprimirlas y que quede toda la información, aplicar formatos numéricos o formato moneda a los valores de las ventas o a los precios de los productos. Tranquilo, Camilo, no te preocupes. Camilo dice que acaba de ingresar, que no tiene micrófono, no te preocupes. Entonces, por medio de la grabación de la conferencia vas a poder ver el ejemplo y si tienes alguna duda me puedes contactar, no hay ningún problema. Entonces puedes bajar la manito, Camilo. Gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas, pasamos a concluir la sesión del día de hoy.
En primer lugar, quiero recordarles que las actividades se reciben solamente por medio de la plataforma, no por el correo ni por ningún otro medio. Recordarles también que la primera unidad va hasta el 17 de septiembre y que lo ideal es cumplir dentro de las fechas con las actividades, que si no lo pueden hacer, los enlaces siguen disponibles. Estar muy atentos a la opción de los anuncios, a la mensajería interna, a la opción de mis calificaciones para que ustedes vayan verificando su proceso de acuerdo a cómo van cumpliendo con cada una de las actividades. Que si tienen alguna duda me pueden contactar a través de los diferentes medios que tenemos para ello. Y en esta primera unidad entonces ustedes van a dedicarse a estudiar lo relacionado con las diferentes herramientas que tenemos en la interfaz del programa. Van a poder aplicarle formatos a la información, van a poder aplicar ciertas funciones también, van a poder eliminar, ocultar o adicionar filas o columnas, van a poder trabajar formatos, elementos para rellenar, para aplicar bordes, para organizar la información, van a poder organizar la información a través de diferentes hojas en un mismo libro. Y ya en la segunda unidad los espero a la segunda conferencia, que será el 18 de septiembre. El 18 de septiembre vamos a automatizar el formato de la factura por medio de fórmulas y funciones. Les agradezco mucho la asistencia el día de hoy a la conferencia. Recuerden que la grabación va a quedar compartida en la opción sesiones en línea, carpeta grabaciones conferencias web. Tan pronto esté la grabación disponible, les comunicaré por correo y también les voy a compartir el enlace para que ustedes la puedan ver. Les deseo un feliz fin de semana. Y les agradezco entonces salir de la conferencia para que se genere la grabación lo antes posible. A través del comando Control Q o a través de la opción Archivo encuentran la opción para salir. Muchas gracias y una buena tarde para todos.